Queremos dar la más cordial bienvenida a este conversatorio, en donde presentaremos la, el lugar más uno de los lugares más emblemáticos de China, que es la Ciudad Prohibida. Ya para ello, este año es muy importante porque se conmemora el 6º centenario desde su creación. Para ello, quiero saludar a quienes hoy nos acompañan. Aquí está el señor Tsai Yunpen, él es primer secretario de la Oficina Cultural de la Embajada de Chile en China. Él es especialista y cuenta con una gran experiencia en turismo, siendo testigo del gran avance y desarrollo que ha tenido este sector en China. Y por supuesto trabajó por más de 30 años en el área turística y fue gerente general del área de turismo en aquella empresa. Señor Tsai, muy bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Él iba a pedir a Andrea Mella y a Sofía que también prendan sus cámaras, porque para saludarlas inmediatamente, en este conversatorio también va a estar con nosotros Andrea Mella, nuestra querida amiga Andrea, que ella actualmente es la gestora cultural de CRICAL, del Centro Regional de Institutos Confucio para América Latina, y por supuesto, ¿quién mejor que nos hable de la Ciudad Prohibida? Una persona que ha prácticamente vivió más de 8 años en China, tiene un máster internacional en Historia y Cultura de la Universidad de Alcalá, un máster en Administración Turística de la Beijing International Study University. Entonces, Andrea, muy honrado y súper agradecida de que estés con nosotros hoy día, además que tu ropa, tu chipado te queda maravillosa, así que muy bienvenida. Y también, por supuesto, saludar a nuestra querida Sofía Fuente, que ella cumplió su sueño de vivir en China también por 4 años y sacar su licenciatura en la enseñanza del idioma chino mandarín en la Capital Normal University in Beijing. Sofía, muy bienvenida también. La Sofía es una regalona nuestra porque la verdad es que comenzó estudiando con nosotros en el Instituto Confucio, así nos representó durante esos años. Sofía, Juan Yin. Ahí parece que tiene el micrófono apagado la Sofía. Y bueno, antes de, perdón, antes de, ahí sí. Hola, Sofi. Bueno, antes de comenzar ya este conversatorio, queremos invitarlo a ver un video de una exposición justamente de la Ciudad Prohibida que nos compartió la Embajada de la República Popular China en Chile, de quien estamos muy agradecidos, contamos con una alianza súper importante con ellos y constantemente estamos apoyándonos en pos de la difusión de la cultura china en nuestro país. Entonces, vamos con el video para empezar a adentrarnos un poquito en esta magnífica Ciudad Prohibida.
quienes hemos tenido, la verdad, la oportunidad de visitar la ciudad prohibida, no basta con solo una opinión, porque la verdad que llegar allá, ver esa magnificencia de lo que es China, entrar, las percepciones de cada persona son tan distintas. Entonces, para ello, quiero invitar a todos que, por supuesto, prendan sus cámaras y comencemos este conversatorio para poder ver tres miradas distintas, una mirada diplomática, una mirada académica y una mirada desde una estudiante, profesora, aún ya ahora ya la Sofía ya está de profesora nuestra, que nos puedan relatar un poco más de esta ciudad prohibida y por supuesto dejar súper motivado a todos quienes hoy nos están escuchando. Señor Sai, Juan Yin, por favor comience con su opinión, su percepción y todo lo que nos tiene que contar en relación a la ciudad prohibida. Hola, buenas tardes, señoras, señores, amigos chilenos. Mucho gusto, es un placer para mí hoy. Entonces, en primer lugar, muchas gracias por Lilian, por este invento, porque ese invento es para nosotros también es una cosa muy, muy interesante y muy importante, y sobre todo en este año. Entonces, y también es un placer, gusto también conversar con dos señoritas, y Andrea Mella y Sofía Fuentes. Mucho gusto. Entonces, ¿por qué elegir este tema para hablar o contar la historia? Porque este año, entonces hace unos 600 años justamente, y el Palacio Imperial fue construido. Entonces, justamente este año, porque en el año eh, 1420 fue construido. Este año es 2020, entonces 2020. Entonces, durante estas 600 años han ocurrido muchísimas cosas. Entonces, es un tema muy interesante y muy divertido también para nosotros también, porque, y me acuerdo justamente hace 30 años, hay una película, como se llama, El último emperador. Entonces llamó mucha atención en todo el mundo. Por esta película llegaron muchísimos turistas internacionales, y sobre todo los españoles, también suramericanos, los chilenos también llegaron en este año a China muchísimo. Entonces yo tengo cifras también. Entonces que este año para nosotros también es un año muy nuevo, porque recién abierta a todo el mundo. Entonces, por eso llegaron muchos turistas. ¿Y qué es Palacio Imperial o la ciudad prohibida? Este sitio para nosotros también es un sitio sagrado, un sitio muy importante. Entonces, este sitio no es, para nosotros, actualmente es una biblioteca viva para conocer la historia china y la cultura china también. Entonces, eso es un mayor complejo de palacios de todo el mundo. Es tan grande como una ciudad. Entonces, se dice tiene unos 10.000 habitaciones, pero no llega, entonces, pero es grandísimo. Entonces, en todo esto es para sola una persona. Entonces, durante unos 500 años, este sitio fue la residencia del hombre más poderoso de la tierra. Entonces, con poder absoluto sobre la tierra y muerte, hasta el siglo XX, los recintos interiores estaban vedados a cualquier balón, excepto hombre y los eunucos. Entonces, cuando a entrar
este palacio tenía una sola consecuencia, la muerte. Entonces, el nombre de este palacio inspiraba temor para nosotros también. Entonces, fue el hogar de 24 emperadores chinos en toda la historia. Entonces, ese sitio es gran, para nosotros también la expresión de la ciudad prohibida es un palacio muy extenso, muy misterioso, entonces muy grande. Entonces es una, ¿cómo se llama? Esplendor. Entonces ahí se puede ver en dos partes. Entonces una parte es este edificio o todo el palacio y otra cosa es las colecciones dentro de este museo, dentro de este palacio. Entonces, este sitio, este palacio imperial es grandísimo, entonces que tiene, se dice 720.000 cuadrados, mil, uh, uh, 720.000 cuadrados, metros cuadrados. Entonces tiene principalmente 4 puertas y 4 como torres de esquinas también con 72 areros también. Entonces, el techo es muy bonito. Entonces, con una fosa grande también. Entonces, todo ese palacio tiene dos partes. La parte interior, la parte exterior. Entonces, a entrar, después de entrar la puerta sur, y se ve 3 salones grandes, en el primer salón de trono, entonces ahí es un sitio eh, como para, para los emperadores, como se les celebraban dos momento, entonces eh, eh, los patios, bueno, déjalo, entonces es un sitio en el primer salón, también es muy grande, entonces todo, me acuerdo, es un sitio donde se celebraban los ceremonias de coronación y las fiestas de cumpleaños de emperador y también y las actividades de esperada de expedición militares. Es un sitio muy importante. El segundo salón, eso es un sitio pues, para descansar, donde descansaba un poco antes de ir a la sala principal. Y el tercero salón es un sitio donde el emperador como que tenía examen imperial. Entonces, este examen para nosotros también es muy importante. Y, y otra parte es la sala interior. Entonces, donde es la residencia de los emperadores, con sus emperatrices favoritas y las concubinas. Entonces, es una parte muy diferente que la primera parte, porque en la primera parte, como patio exterior, no se ve nada, no hay ningún árbol. Pero dentro de este patio, es un sitio donde, como una residencia de los emperadores, hay muchos hay jardines muy bonitos con piedras, árboles y pabellones y kioscos, muchas cosas. Es muy interesante. Pero hay muchas historias también. Entonces, porque tenemos también actualmente en China muchísimos
como televisión, series de televisiones sobre la vida del emperador y la concubina. Entonces, y muchísima gente puede preguntar cuántas concubinas tenía el emperador. Entonces, es diferente. Entonces, cada dinastía, cada emperador tenía números diferentes. Entonces, unos dicen, normalmente, unos decían 3.000. Entonces, y otros dicen como 72. El último emperador, pobre emperador Puyi, tenía solo 2 o 3, más o menos. Entonces, pero aquí es un sitio que tiene muchos secretos también. Entonces, muchos símbolos. Por ejemplo, en todo este patio, en toda la ciudad prohibida, y se ven muchísimos, como por ejemplo el muro rojo, tejado toronado, el color parece oro. Entonces, este amarillo, ese es el color de emperador. Solo emperador utilizaba en este color. En este sitio también se veían muchos tortugas. Y tortuga para nosotros también simboliza longevidad. Y también se ve muchísimos leones también al frente de la sala principal. Entonces se ve como un león y leona. Con pola abajo es león. ¿Cómo se llama? Macho. Macho. Y otro, hembra, como con un bebé abajo de su pata. Entonces, y se puede distinguir desde esta cosa. Entonces, es una cosa interesante. También se ve muchísimo dragón. Dragón para nosotros también es un animal mitológico que simboliza solo en este sitio al emperador. Emperador para nosotros también es hijo del cielo. Entonces, este sitio es una residencia del emperador. Ese es un hijo del emperador. Hay una leyenda sobre esto. Se dice, el hijo del cielo tenía solo 10.000 habitaciones. Entonces, el hijo de emperador, pero el hijo de emperador no, solo tenía solo como 9.999 salas, menos una sala, porque no puede sobrepasar al cielo para nosotros. Entonces, y también hay muchos números también, como número 9 es un número de emperador. Entonces se utilizaban solo emperador. Entonces para nosotros el emperador es para no tenemos como Dios para nosotros, porque es una persona tan poderosa. Entonces tenía el derecho de la muerte, la vida y la muerte. Entonces en este sitio también hay muchos secretos también. Por ejemplo, la ciudad prohibida puede soportar un terremoto de magnitud de 10. Entonces, y palacio se dice en este sitio una cosa curiosa, por ejemplo, no tenía inodoros en todo este palacio, porque se utilizaban como se dice, los cubos de estiércol, entonces, y también urinarios, entonces, pero llenan como como cenizas y hollín, algo, entonces, entonces es una cosa poco rara, pero actualmente tiene también, claro, toilet en todo este sitio. Entonces, también este museo, para nosotros, también como tiene otra parte, como es un museo que está abierto en el año
1925, cuando el último emperador Puyi fue desalojado, como que salió de su palacio, ya se convirtió este museo en el año 1935. Entonces, hasta ahora en China tenemos también muchísimos museos, pero la Ciudad Prohibida, eso es un museo más visitado. Hay una cifra, en el año 1912, un día pasaba 18.000, hay una cifra como 180.000 visitantes diarios. En todo este año 1912 pasaba 15 millones de visitantes año. Entonces es una cifra, puede ser, eso es un museo más visitado en todo el mundo. Entonces puede ser este palacio de imperial, y puede ser uno de los 3 más famosos palacios imperiales en el mundo. Entonces, además de esto, y también en Moscú, en Rusia, también hay un palacio de ¿cómo se llama? Kremlin, en Moscú. Entonces, y además en Francia también hay un palacio muy famoso, de cómo se llama, Versailles, ¿sí? ¿Cómo se dice francés? Entonces, Versailles, entonces es un palacio. Hay unos 10, además de este, y se puede conocer o visitar otros palacios imperiales. Son para nosotros tiene mucho valor. Y por ejemplo, tenemos también otro palacio mucho bonito, muy, muy grande también, ¿cómo se llama? Palacio de Potala, en Lhasa. Es magnífico, maravilloso también. Está situado todo sobre una colina, entonces es muy grande también. Hay otros 8 más, hay muchos, 10. Entonces aquí yo he visto, eh, yo conozco muchos, casi 6 o 7 estos tipos palacios imperiales. Entonces, para mí, y sobre todo, este palacio chino es totalmente diferente. Entonces, pero para nosotros es un mejor sitio para conocer la historia y la cultura china. Por fin, este palacio imperial es patrimonio de humanidad y testimonio de la historia y orgullo del pueblo chino. Ya está. Muchas gracias. Gracias a usted, señor Tsai. No siempre uno tiene la posibilidad de escuchar sobre la ciudad prohibida, sobre el Palacio Imperial, pero de una voz china. Generalmente escuchamos desde voces chilenas. Ahora vamos a esa voz chilena, pero queremos agradecer su opinión y ver también que para ustedes como chinos también les sorprende el volumen, porque hablar de China definitivamente hablar de volúmenes y volúmenes. Lo veíamos en un webinar de ayer, inclusive este tema, y la verdad que bueno, vamos a continuar y después ya al final de estas presentaciones vamos a dejar el espacio para que podamos conversar un poquito. Ahora le corresponde su turno a Sofía, quien a los 16 años tuvo la oportunidad de conocer China gracias al campamento verano que realizamos en el Instituto Confucio. Y desde entonces su honor se estuvo enfocado absolutamente en llegar a estudiar a China. Estudió en China y ahora es licenciada en la enseñanza del idioma chino mandarín, como les contábamos hace un poquito, y queremos ahora escucharla para que nos cuente su percepción desde cuando fue la primera vez en adelante. Vamos, Sofía.
Muchas gracias, Lilian. Gracias por la invitación. Estar aquí de verdad es una alegría enorme. Haber tenido la oportunidad de conocer el Palacio Imperial y además poder compartir todo eso con ustedes, con las personas que tienen la misma idea de llegar a China y de conocer la cultura y este lugar tan icónico de allá, ¿cierto? Les voy a compartir un pequeño PPT que, que consta de unas fotos para hablar acerca de mi experiencia como una estudiante chilena que llegó gracias a una beca, porque entré a estudiar chino y me dijeron, oye, mira, el instituto tiene becas para irse a estudiar. Y yo dije, vamos. Bueno, cuando me dijeron, te vas a Beijing, wow, la cultura, la muralla china, China es enorme, y la verdad la ciudad prohibida era un edificio más, bueno, había visto en la portada que es súper famosa y yo creo que la mayoría ha visto esa foto de donde aparece el Mao Zedong y todo, y de hecho esta foto es de la primera vez que me paré en ese lugar, y de hecho llegué solo de suerte, porque ¿qué hacía yo? Me subía al metro y me bajaba en cualquier estación a ver qué pasaba cuando subiera la escalera. Y para mi sorpresa, ese día, me acuerdo que eran como las 7, las 8 de la noche, aparecí y no lo podía creer, de verdad. Ver las fotos y estar ahí al frente de eso era una emoción increíble y yo dije, estoy en China. Llegué a China, aquí estoy. Entonces, eso fue en el momento, pero seguía siendo solo por la portada, ¿cierto? Porque es un lugar enorme, además que la cantidad de gente, o sea, cuando nos dicen que en China hay mucha gente, uno de verdad no se imagina la cantidad de gente que puede haber en estos lugares tan emblemáticos. Después de eso, había estado en la portada y ya tenía mi foto, pero con una amiga fuimos a un parque que está detrás de la ciudad prohibida, que es esta foto de aquí. Es el parque Jingshan y tiene como un cerrito donde desde arriba uno puede ver la magnitud de la ciudad prohibida. Y además es un lugar súper interesante porque hay un circulito que te marca el centro de la ciudad. Así como aquí está el centro de Beijing. Y bueno, en ese momento también fue, ahora sí que necesito entrar, porque cuando dicen que esto es grande, o sea, es impresionante, además los colores de los techos desde fuera, de verdad que le hace justicia a cuando le dicen que es enorme. Y luego de todo eso, de que pasó de mi no tanto interés al interés más focalizado a ya tener las ganas de mañana mismo voy, llegué a la puerta y estar frente a esas murallas rojas, de verdad que era algo impresionante. O sea, cuando estaba buscando las fotos para este PPT y ahora que veía las fotos de la presentación que vimos al inicio, todavía tengo ese sentimiento de, wow, esto de verdad sí que es grande. O sea, por ejemplo, aquí las personas se ven tan pequeñitas y eso, uno va pasando por la puerta de entrada y te sientes muy pequeñito porque la inmensidad de la construcción, el imponente rojo, los techos, los detalles tan bonitos que hay adentro, al final se convierten en lo que todo el mundo dice, en el icono y en uno de los principales atractivos de Beijing y de este lugar. Y ya la entrada, bueno, la entrada es un lugar impresionante que ya te deja sin palabras. Luego, al principio, lo único que podía pensar estando adentro, la primera vez que fui, era, es tan grande esta cosa, imagínate cuánto le tomaba al mensajero llegar de un lugar a otro. Si se le olvidaba y tenía que moverse de un lado a otro, quizás cuánto tiempo necesitaba para llegar de la torre de la derecha a la torre de la izquierda,
o de un extremo a otro. Y bueno, y así ha ido avanzando esta interés en la ciudad prohibida, porque me pasa que cada vez que voy, se convierte en descubrir algo nuevo. Al principio solo podía pensar en esta persona corriendo de lado a lado, haciendo recados o trabajando. Luego ya la segunda vez, la tercera, como también mi nivel de chino iba avanzando, podía unirme a escuchar a los guías turísticos o escuchar a las personas que caminan por ahí y comentan, porque todo el mundo comenta de los detallitos, los grabados, el tipo del piso, todo se convierte en algo con significado. Y al mismo tiempo, dentro de las mismas clases, siempre nos hablan de los dragones, como hablaba el señor Tai, que hay dragones, o sea, que hay leones hembra, hay leones macho, que significan esto por acá, por allá, y todo eso que uno después entra y dice, oh, con qué esto significa, para esto está esto, por eso los techos son amarillos, o por eso está lleno de dragones por todos lados. Y bueno, y después de eso se ha convertido en uno de mis lugares favoritos para ir, y no solo porque por dentro es un lugar hermoso, lleno de simbología, lleno de la cultura china, lleno de turistas chinos y extranjeros que están ansiosos de ver cómo es el lugar por completo. También es uno de mis lugares preferidos cuando es por fuera. O sea, a mí me encantaba en los cambios de estación poder ir al parque ese que les contaba al inicio o darme la vuelta completa por fuera para poder apreciar estos cambios de estación y cómo influyen en su color, cómo influyen en la visual de tan espectacular arquitectura, ¿cierto? Y, por ejemplo, esta foto es la foto de la puerta de atrás. Y por lejos, creo que mi estación favorita fue ahora, hace poco, que en invierno, porque los techos nevados y ver todo cubierto, el río que la rodea, todo congelado, de verdad que lo hace verse muchísimo mejor a mi gusto, aunque los reflejos, por ejemplo, de esta, que yo le hice una comparación de invierno-verano, está muy hermoso y siempre está lleno de fotógrafos y de gente que de verdad solo se paran ahí. Por ejemplo, esta foto que también la vimos en la revisión de las fotos de la embajada, porque es un lugar que te muestra la perfecta simetría de la ciudad imperial. No sé, a mí me deja sin palabras, y cada vez que veo las fotos, que escucho hablar a alguien, que escucho al señor Tsai, a los profesores, a todos los expertos en este tema, me sigue dando ganas de ir, y aunque la haya visto 1000 veces, aunque sea una construcción más para algunos, de verdad que el hecho de que es el ícono y haber tenido la oportunidad de conocerla en vivo y caminar por sus patios y debajo de sus techos, de verdad que es un honor enorme, enorme. Y bueno, aquí estoy esperando poder ir una vez más para seguir aprendiendo y para seguir descubriendo cosas nuevas que pueda aprender de este inmenso lugar, hermoso lugar y maravilloso lugar. Si le puedo agregar otra palabra, es que me faltan palabras para hacerle justicia a lo lindo que se siente estar ahí. Así que creo que eso es mi historia junto al Palacio Imperial. Muchas gracias, Sofía, tremenda historia. Y bueno, contarle a las personas que se están uniendo ahora último, bueno, Sofía está prácticamente representando a todos los estudiantes que hemos tenido en el Instituto Confucio que tenemos y los que han participado de los campamentos.
de verano, que son programas que el instituto tiene en China, que son por 2 semanas, se realizan desde el año 2013, y la verdad que son muy atractivos para todos quienes quieran conocer el gigante asiático y por supuesto acercarse un poquito más a esta maravillosa cultura. También nos están en las preguntas nos están pidiendo que si acaso podemos repetir la exposición para quienes se incorporaron después, la vamos a repetir, pero como cortina de cierre al final. Y también agradecer a Sofía ese cambio de estación que tú hiciste con la fotografía, porque efectivamente la exposición, una de las cosas que quiere resaltar es este cambio de estación. Bueno, ahora nos vamos a la historia neta, a la historia pura con Andrea Mella. Andrea Mella es experta en turismo, ya presentamos su currículum, y la verdad que ella justamente trabajó en China en turismo, y uno de los lugares que tuvo que visitar por muchísimas veces, ojalá y nos tengan la cuenta de cuántas veces ha visitado, es justamente la Ciudad Prohibida, así es que ahora nos entramos absolutamente en la historia de esta maravillosa Ciudad Prohibida. Andrea. Muchísimas gracias, Lilian. Hola a todos, Tayahao. Espero que estén muy bien. Antes de comenzar, prometí mandar un saludo a mis queridos estudiantes, vi a Mauricio, vi a la Mariana Flores por ahí, a todos los chicos, así que qué bueno que estén aquí. Voy a poner mi cronómetro porque tiendo a alargarme, los que me conocen saben que me gusta hablar, así que yo hoy día les voy a traer 2 temas principales sobre la Ciudad Prohibida. Primero, debo confesarles que soy una fanática, soy groupie de la Ciudad Prohibida. Desde el primer día que llegué a China, quería conocer la Ciudad Prohibida por lo que representaba. Yo estaba acá en Chile, soy de Valparaíso, entonces en Valparaíso tampoco es que uno conociera mucho. Empecé a estudiar chino en 2007, así que tampoco es que uno tuviera mucha información, pero mi primer acercamiento, como decía Sofía y como decía el señor Tsai, fue la película El Último Emperador. Así que por la universidad donde uno llegaba a estudiar, te llevaban a la muralla, sí, era como la muralla, pero cuando fui a la Ciudad Prohibida fue como mi primer cable a tierra con China, y justamente hoy día me levanté en la mañana, me levanté y me vi las memorias del Facebook y me salió esta foto. Que esta foto, con una cámara muy pixeleada, como pueden ver en la época, el 1 de octubre del 2009 decidí ir a la Ciudad Prohibida a conocerla. Así que estoy con la banderita china porque el 1 de octubre, ustedes saben que es el Día Nacional de China, la puerta de Tiananmen, que ahí está la foto de Mao Zedong, que es un icono político, pero también es la puerta de entrada al Palacio Museo de la Ciudad Prohibida. ¿Y por qué hago? Bueno, ahí tengo una china al lado que me miraba con cara de por qué ella está tan feliz y tan emocionada por estar aquí, así que ahí estaba yo en ese momento. Después seguí yendo, tuve la oportunidad de vivir en Beijing 9 años, y lo mismo que pasa cuando uno vive en una ciudad mucho tiempo, deja de ser turista, pero tuve la fortuna de estudiar un máster en Historia China, donde hice mi tesis sobre la Ciudad Prohibida, entonces no iba precisamente a la hora punta, me iba en invierno, estaba sola literalmente, no solamente por los lugares más turísticos, y luego monté mi propia empresa de turismo, que hacía viajes de turismo obviamente para latinos en Beijing, así que por trabajo me tocó ir muchísimas veces más. No sé, Lili, cuántas veces he ido, probablemente más de 100. Imaginé que habías perdido la cuenta, Andrea. Sí, no. Claramente yo creo más de 100 fijo, pero no, nunca después llevé la cuenta. Pero bueno, pero ¿por qué hago la diferencia entre la Ciudad Prohibida y el Palacio Museo? Porque aunque se tiende a pensar que es lo mismo, pero no es igual. ¿Qué es lo que conocemos por Palacio Museo? Esta es una vista aérea de principalmente la Ciudad Prohibida. El Palacio Museo es lo que está rodeado por el foso aquí, y la entrada aquí voy a ver, dame un segundo, esto me sale los recuerdos de profe. Esta es la puerta del mediodía, la Wumen, que aquí es donde se compran los tickets. Entonces, esta es la puerta de Tiananmen, donde está la foto de Mao Zedong. Uno entra, todo esto es gratuito, por decirlo así, porque pertenece a la Ciudad Prohibida, pero no pertenece al Museo de la Ciudad Prohibida. Aquí uno se compra los tickets y aquí se entra. Y se entra a todo lo que está en este rectángulo, que está acá. Eso es lo que se está protegido, uno paga una entrada, son 60 yuanes, unos 6.000 pesos más o menos, es lo que está protegido, y es lo que también se ha decidido priorizar
para un museo, como decía el señor Tsai, es gigantísimo, no se puede mantener, hay muchos temas logísticos de funcionamiento, de seguridad, de mantención, etcétera. Así que acá tenemos una sala de conciertos. Esto, bueno, la puerta de Tiananmen tiene entrada por sí sola, uno tiene que pagar un ticket aparte, que tiene que ver más con la nueva China, toda la historia enfocada desde Mao Zedong dando el discurso desde esta puerta. Entonces, cuando hablamos de ciudad prohibida, era mucho más grande, que es lo que pasa cuando Beijing se convierte en una ciudad mucho más moderna. También las calles tienen que aparecer, el metro tiene que aparecer, y lamentablemente a veces por el paso del tiempo también se va dejando un poco de lado. Lo que decía Sofía, precisamente lo que está acá al norte, que es la colina del carbón, también era parte de la ciudad prohibida. De hecho, acá hay como un monumento donde se ahorcó el último emperador de la dinastía Ming, cuando venía los Qing, que fue la última dinastía china. Así que también eso era parte, por partes del Feng Shui, por toda la filosofía china, siempre tiene que haber una colina en el norte. Se dice que para proteger a los malos espíritus, pero los chinos siempre tienen esto de que una razón lógica, como práctica, y una poética. Es para proteger los malos espíritus, pero también precisamente porque por el Feng Shui los vientos vienen del norte. Por lo tanto, también sirve para darle una protección natural. Esta colina es una colina artificial, que se hace para precisamente esto. Este es el parque de la pagoda blanca, Beihai, que si alguien ha podido ir, y acá está toda la zona de Zhongnanhai, que es donde está la sede de gobierno. Así que bueno, para no alargarme tanto, ya tengo 5 minutos hablando, lo que hablamos de Palacio Museo, como les decía, es esto, que por lo general uno se enfoca en el eje central. Si ustedes se dan cuenta, aquí los edificios más grandes están por el centro. No es al azar, toda la construcción de la ciudad prohibida se decide hacer desde el 1406 y se inaugura en 1420, cuando el emperador de la dinastía Ming decide cambiar la capital de Nanjing, Nan es sur, Jing es como capital, a Beijing, Bei, norte, a la capital del norte. Por lo tanto, Beijing tuvo una oportunidad maravillosa, voy a quitar pantalla por mientras, una oportunidad maravillosa de planificar las ciudades de cero. O sea, pocas ciudades tienen que decir como ya, lo vamos a hacer desde ahora, lo vamos a dejar arreglado, no para que sea una ciudad, sino para que sea la capital imperial. Por lo tanto, había que crear y ajustar todo para los estándares imperiales. Por lo mismo, la ciudad prohibida se crea con todo lo que es la filosofía china. Primero es cuadrada, el cuadrado significa la tierra. ¿Por qué? Porque era la casa del emperador. Una casa grande, pero sigue siendo la casa del emperador. Por lo tanto, tenía que tener todas las habitaciones, como decía el señor Tsai, para las concubinas, me está dando el sol ahí, para todas las concubinas, me estaba iluminando el emperador para mi charla aquí. Tenía que tener su oficina, el emperador tenía que trabajar. ¿Cuál era el trabajo del emperador? Era precisamente ordenar el imperio, y cuáles son las labores principales de un emperador: que la gente no se muera de hambre, que tenga seguridad, agricultura, todo eso. Entonces todas estas oficinas, por decirlo así, estaban en la parte delantera, lo que se llama el patio exterior, les voy a mostrar aquí en un momento, y todo lo que eran sus aposentos estaba en la parte interior, que son 3 salones interiores. Obviamente, como él tenía muchas concubinas, también había que hacer ritos, etcétera. Todo esto está organizado de una forma jerárquica. Como les decía, los edificios más importantes están por el centro, pero a su vez y simétricamente se desarrollan otras templos o salones a los costados. Voy a volver a compartir pantalla aquí. Entonces pueden ver que la mayoría de la gente, los que han ido alguna vez a la ciudad prohibida, se van a dar cuenta que está todo el mundo pasando por aquí. Y si uno se fija, los recorridos turísticos, y ahora yendo más del punto más práctico, se encuentra con esto. Estas son fotos tomadas de Google, todos por el medio, todos juntitos, etcétera, etcétera. Y precisamente aquí donde está la UMEN, donde se compran los tickets, aquí se entra, aquí tienes que hacer un chequeo de seguridad. Este es el Templo de la Armonía Suprema, donde es el Salón del Trono por excelencia, por lo tanto están todos los chinos ahí. Lo que no quita que uno se puede desviar. Depende del tiempo. Siempre uno depende del tiempo. Estos son los recorridos recomendados por 2 horas. ¿Ok? Como pueden ver, uno se va precisamente por aquí, por el centro, por el centro, por el centro, por el centro, y sale por el sur. ¿Por qué? Uno entra desde el sur y sale por el norte. Ese era el recorrido lógico antiguamente, y en el día de hoy no se puede hacer de otra forma. Uno entra por la puerta sur y sale por la puerta norte. Hay 2 puertas laterales aquí, pero estas puertas laterales llevan precisamente
a comprar los tickets. Uno entra por acá, hace esto, y llega acá, y aquí entra por afuera del foso, y llega acá, y solamente por acá se hace el chequeo, la compra de tickets, y también el chequeo de seguridad. Y solamente se puede salir por el norte. Si alguno de ustedes quiere salir por acá, va a haber un guardia que le va a decir, no se puede pasar. Ahora, si tienen más tiempo, que era lo que los que vivíamos allá podíamos hacerlo, o a lo mejor los que van por turismo por un poquito más de tiempo, se pueden dar como unas vueltas un poco más largas. ¿Por qué? Porque todo esto está abierto, todos estos palacios sí están abiertos, lo que pasa es que no da tiempo para ver. Principalmente porque uno hace esto, y por ejemplo, toda esta zona de acá, estoy haciendo mucho en línea, pero bueno, si toda esta zona de acá tiene una entrada en específico y sales por acá. No puedes devolverte o no puedes salir por acá porque hay paredes. Esto estaba hecho principalmente porque en la antigüedad el emperador vivía acá o dormía acá, por decirlo así, y estos eran los palacios de las concubinas. Mientras más alejadas las concubinas estaban del eje central, menor era la categoría de la concubina. Por lo tanto, estaba hecho para que tú no podías pasar por cualquier lado así, sino que siempre tenías que ir al centro para tener un control de quién se movía y hacia dónde se movía. Se cerraban estas puertecitas y así la gente no podía fluir. Eso es una lógica bastante interesante. Ahora, si uno tiene un poquitito más de tiempo, se puede dar una vuelta más larga. Tenemos la palacio, este es la Salón de los Tesoros. Un emperador se retiró, se jubiló, pero en vez de jubilarse completamente, se hizo una pequeña ala en específico para tener una mini ciudad prohibida. Y efectivamente, si uno va para acá, por ejemplo, puedes entrar a los lugares. Aquí, por un tema de seguridad, no se entra ya, se abre la puerta, pero tú miras por la puertecita simplemente, si alcanzas a llegar adelante con toda la gente que hay en algunos momentos del año, pero en esta zona, lo que se puedes ver mobiliario, queda bastante poco porque la mayoría de las cosas que estaban adentro de la ciudad prohibida estaban precisamente encerradas o sea, se fueron al palacio de la ciudad prohibida en Taipei. Así que hay un problema también porque las grandes reliquias, los grandes tesoros ya no están en la ciudad prohibida de Beijing, están los edificios, quedan algunas cosas, también entraron las potencias extranjeras durante las guerras del opio y posteriormente, por lo tanto queda bastante poco para mirar, lo cual es lamentable en ese sentido. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo entrar a la ciudad prohibida? En la actualidad está todo digitalizado. Esta es la página, un pantallazo en chino, para los que están estudiando chino pueden ver cómo se compran los tickets a la ciudad prohibida. Se compran por internet, se reservan. Aquí espero que los chicos que estén en clases puedan reconocer estos caracteres, Shangwu y Xiaowu, que uno puede comprar tickets para la mañana y para la tarde, está diferenciado. Y como pueden ver, hoy día es 30 de septiembre y hasta el 8 de octubre no hay tickets. Hay que comprarlos con mucha anticipación. Y lamentablemente se compran con pagos chinos, así que igual a veces es un poco complicado como extranjero. Uno puede llegar, hay una ventana solo para extranjeros y puede conseguir el ticket, pero si no hay tickets no hay nada que hacer. En días normales son 80.000 tickets de cupo, pero ahora por la pandemia son 30.000. Máximo 15.000 en la mañana y 15.000 en la tarde. Así que ese es como un gran problema. Aquí les dejo un pantallazo de lo que es otro tema, el segundo tema que quiero ver. Voy a ver cómo estoy con el tiempo, estoy un poquito corta. Esta es la página de Taobao. ¿Se acuerdan cuando vimos en el webinar de las redes sociales? Vimos que Taobao es la página donde se pueden comprar muchas cosas. Y la ciudad prohibida ha hecho un trabajo bastante interesante y muy bueno relacionado con todo lo que es vender cosas, todo lo que es el merchandising. Me reconozco y me confieso fanática del merchandising de la ciudad prohibida. ¿Por qué? Porque ha hecho cosas súper interesantes. Además de tener, ya que les traje todas mis cosas ciudad prohibida, además de tener una editorial ciudad prohibida, que en el fondo recupera todo lo que es la historia, todas las colecciones, ha desarrollado como libros, etcétera, ha desarrollado material para todas las edades. Se han tratado de enfocar de ser no solamente un lugar de historia, sino que también ser un lugar que acerque la cultura china en general. Entonces tenemos los monstruos de la ciudad prohibida, entonces son historias para niños que cuentan historias para niños sobre leyendas de la ciudad prohibida, y así se va acercando. Material para profesores, por ejemplo, la familia más grande de China, en el fondo es la familia del emperador, y te muestra con dibujos para niños y te da actividades para
para las clases. Pero además tiene otras cosas, como el tazón de la ciudad prohibida, que es tazón oficial, tiene, por ejemplo, para poner el teléfono, que tengo, pero además tiene otras cosas muy tiernas, que es como el sacapuntas oficial de la ciudad prohibida, que está hecho, es un sacapuntas de verdad, para que vean, para que me crean, que está hecho con los animalitos que están siempre en los tejados, e incluso tiene el Pai Jiu de la ciudad prohibida. Pai Jiu es el alcohol destilado de cereales chino, entonces también tiene con la figura del emperador. Tiene un montón, incluso tengo, bueno, la tarjeta para el metro, de mi VIP. Acá está, y esta es la tarjeta del metro para la ciudad prohibida. Y ha desarrollado un montón de caricaturas de emperador para que también puedan verlo. Y mis favoritos, mi cartera Ciudad Prohibida, que aquí está, mi bolsa especial, y mi bolsa de compras Ciudad Prohibida con una figura del dragón. Tengo más cosas, de hecho, la verdad, pero he tratado de minimizar un poco. Y quizás mi favorito de ahora es el anuario de los 600 años, que saca todos los años, y hace una curatoría maravillosa todos los días del año, viene con una parte de la colección, ya sea dibujos históricos, por ejemplo acá, pueden tener fotos, comparaciones del antes y el después, y te va explicando mobiliario, etcétera, etcétera. Entonces, la ciudad prohibida, además de ser algo estático, por decir, como antiguo, como un museo, también es algo dinámico que lo están aprovechando y lo están llevando al día de hoy. Para no alargarme tanto, porque si no me matan, acá tenemos algunos ejemplos. Tenemos la edición de 500 yuanes, 50.000 pesos, de un Lego Ciudad Prohibida, para poder hacer aquí para que los niños se diviertan en casa. Y luego tenemos cosas de muy alto nivel, que es el set de té, son de muy buena calidad, porcelanas, e incluso dentro de la ciudad prohibida hay tiendas que imitan las técnicas antiguas, 100% hecha a mano. Este set de té sale 100.000 pesos, teteras oficiales de té hechas a mano, 270.000 pesos, que no es menor. Para los que quieran entrar, esta es la dirección de la página oficial de la Ciudad Prohibida, tiene una versión en inglés. Estas son las exposiciones que se están llevando en la actualidad, así que pueden revisar ahí un poquitito. Así que eso es principalmente lo que tenía que decir, disculpen lo largo, pero bueno, si alguien más tiene alguna pregunta, no pueden escribirlo ahí abajito. Eso. Muchísimas gracias. Fascinante, Andrea, muy, muy, muy fascinante. Ojalá el señor Tsai se incorpore ahora para empezar un poquito este conversatorio. Sé que ya llevamos una hora. Sin embargo, hay varias consultas y varias dudas. Muchas felicitaciones por la iniciativa, por saber un poquito más de China. La verdad que estamos contentos y nos agrada como Instituto Confucio ser uno de los que hace más actividades porque esa es nuestra labor justamente, es la difusión de este idioma. Aquí hay una pregunta que, si bien está dirigida al señor Tsai, puede ser complementada por cualquiera de ustedes, que dice que si habían esposas del emperador y concubinas, decía, imaginan que también había muchos niños, hijos, que podían estar con los genes del emperador. Entonces, ¿cómo se fijaba el heredero al trono si un emperador podía tener tantos hijos? Considerando la cantidad de concubinas que dijo el señor Tsai, en un minuto dijo 70, en un minuto dijo 3.000, también dijo 2 o 3 concubinas. Entonces, ¿qué pasaba con esos hijos, señor Tsai? ¿Minpaima? 明白, es poco complicado. Entonces, y todo el mundo sabe, primero emperador, yo creo que algunos han visto la película del último emperador. El último emperador llevaba una vida muy pobre, muy diferente que otros. Entonces, es cierto, entonces tenía 3 máximo esposa o, ¿cómo se llama? Emperatriz, no esposa, no llamamos emperatriz, y 2 concubinas. Normalmente te venden de la dinastía, y cuando tenemos también alguna dinastía, como por ejemplo la Tang y más, tenía mucho más. En primer lugar, el primer hijo de
por ejemplo, como emperatriz, el hijo de emperatriz puede ser emperador, y el primer hijo. Entonces, pero no te venden. Cuando no tenía el hijo del emperador, por ejemplo, su favorita y concubina, porque si tengan esto, su hijo, y puede ser también, ¿cómo se dice? El emperador en el futuro. Entonces, normalmente, este es un tema muy complicado, porque si interesa saber la historia, se puede ver televisión o series de televisión de China, porque hay muchísimas ahora series de televisión sobre la vida de las concubinas y la favorita. Ahora es de moda, entonces, y muy larga también, es muy, también algunas historias también muy interesantes, entonces, si tengan tiempo. Entonces, pero para nosotros es un tema serio, en serio, no podemos hablar estas cosas en sitios, digo, públicos. Entonces, es una cosa para nosotros como solemnidad. Entonces, y bueno, entonces no puedo explicar más cosas porque no tenemos mucho tiempo. Entonces, pero en general, la vida, y eso, por ejemplo, de los eunucos también, es muy interesante también. Porque, ¿sabes qué es eunuco? Entonces, eunuco también es un hombre castrado. Entonces, que cuando eran muy pequeños, entonces todo en el palacio hay un hombre, solo emperador, y el resto todos son eunucos o concubinas. Entonces es la vida, es totalmente diferente. Entonces, cuando entramos a esta sala, al Palacio Imperial, por ejemplo, ¿cómo se llama? La ciudad prohibida, entonces siempre tenemos que mostrar nuestro respeto a nuestro emperador. Entonces es un sitio muy serio, un sitio, claro, sagrado. Bueno, ya está. La próxima, bueno, por ejemplo, un poquito cosas sobre las cosas como colección, este museo, porque en general se ve como arquitectura muy bonita, pero las cosas dentro de este palacio son para mí, son impresionantes, tienen muchos valores. Por ejemplo, son las cosas, piezas como tesoros como de porcelana, de cerámica, de bronce, de jade, pinturas, de cloisonné también. Son cosas de mucho valor. Y todas estas cosas, por ejemplo, muchísimas cosas, claro, la gran mayoría están aquí en China, en Beijing, pero las cosas que tenían mucho valor, fueron llevados a Taipei, como Medina dijo, entonces que todo están allá, las cosas preciosas de mucho valor, todo está ahí. Entonces cuando tengan la oportunidad o tiempo, puede ver o puede mirar, apreciar otra parte de Cukún, la ciudad prohibida. Perfecto, de todas maneras. Hoy tenemos hartas preguntas y una súper interesante. Me pasó estando en la ciudad. Ay, perdón, Andrea. No, era para complementar un poquito. Gracias, sí. Termínala, por favor. Sí, o sea, hay la ciudad prohibida, lo que es, por ejemplo, patrimonio de la UNESCO, es el complejo de palacios de la ciudad prohibida, que incluye también una parte que está en la ciudad de Shenyang, en el norte. Sí. Como decía el señor Tsai, la ciudad prohibida, y lo que les decía al principio, es la casa del emperador. Y esta casa fue casa de 24 emperadores de las dos últimas dinastías, la Ming
que es una de la etnia Han, por decirlo así, y la Qing. La dinastía Qing no es Han, es Manchú, viene de Manchuria, que es del norte. Por lo tanto, ellos cuando asumieron el poder, hicieron como otra mini ciudad prohibida en el norte. Obviamente no es tan maravillosa como la ciudad prohibida, no tiene 600 años. Y la triada no es una ciudad prohibida, es un museo de la ciudad prohibida que está en Taipei. Yo alcancé a ir a los tres, porque soy un poco fanática, como les decía, la ciudad prohibida, fui a los tres, y efectivamente todas las porcelanas imperiales, que no son las porcelanas así como las más nuevas, sino como mucho más antiguas, mucho más valiosas, están en el Museo de la Ciudad Prohibida de Taipei. Entonces ahí, para hacerse un panorama, y probablemente también algunos museos británicos debería estar la otra parte, porque efectivamente los ingleses llegaron a Beijing, las dos guerras del opio, y estuvieron las 8 potencias extranjeras en Beijing, por lo tanto también se destruyó mucho tesoro, se robó hacia otros países extranjeros. Y se perdió, hay muchas cosas que se han perdido así. Una de las preguntas que vi, y aprovecho a hacer como el hilo, ¿por qué se llama ciudad prohibida? Era porque era la casa del emperador. Estaba prohibida para el resto del mundo. De hecho, en chino la ciudad prohibida se le dice Pukong. Pukong es como palacio antiguo. Entonces, claro, efectivamente, tratando de hilvanar lo que decía sobre los eunucos, al ser hombres castrados, el único hombre completo en la ciudad prohibida era el emperador. Así nos asegurábamos de que todos los hijos de ahí adentro fueran hijos del emperador y no hubiera problema con la descendencia, etc. ¿Dónde vivían los parientes hombres del emperador? Vivían cerca, en Wanbujing, que era donde estaban las mansiones de los príncipes. Y hilando de nuevo, lo último que digo, los colores amarillos eran colores imperiales. Los que han ido a Wanbujing, que es donde está la calle, se conoce como la calle de los escorpiones, pero era antiguamente donde estaban las mansiones, son de techos verdes. De hecho, la única que queda es un hospital, que los compraron los Rockefeller, creo, si mal no recuerdo, que está mantenida en la fachada y es de techo verde. Entonces también los colores muestran la jerarquía y a qué pertenecen los edificios. Los que no tenían jerarquía simplemente eran como techito gris, como los jutones. Eso. Excelente, tocaste varios puntos. Oye, en relación a un punto que tocaste antes de pasar a otro que a mí me fascina, que se relaciona con el número 9, que ya voy para allá, en relación a los eunucos, ya hay mucha gente que piensa que los eunucos en la ciudad prohibida eran esclavos torturados, otros dicen que no, que llegaron a tener mucho poder. Entonces, en realidad, ¿cuál era la labor de los eunucos dentro de la ciudad prohibida? Lo entiendo perfectamente. ¿Qué es? Repito. ¿Cuál era la función de los... Aquí era para Andrea, pero puede responder cualquiera. ¿Cuál era la función, cuál era el rol de los eunucos en la ciudad prohibida? Servir al emperador. Servir. Entonces, ellos principalmente... ¿Y ellos tenían poder? Entonces, te venden. No todos los eunucos tenían poder. Ya. Y algunos eunucos, en la dinastía Ming, me acuerdo, hay 2 o 3 muy poderosos. Entonces, igual o más que el emperador, porque aquel entonces el emperador no trabajaba mucho en la oficina, mientras eunucos ya trabajaban todos y hacían mucho trabajo. Entonces, en lugar de emperador. Entonces, y ganaba muchísimo dinero y oro. Entonces, llevaba la vida muy miserable, muy dura. Entonces, parece no es hombre normal. Entonces, pero otra parte, tenía mucho poder y llevaba también... Hay muchísima historia sobre las concubinas, eunucos con mala, mala influencia o malas cosas hecho. Entonces, son una cosa pobre, otra parte, las cosas pero tiene 2 caras. Es una historia muy interesante, porque yo he leído libros sobre todo
como la vida de eunucos, cómo se perdió su bene, sus cosas. Hay dos tipos, entonces, y luego la historia muy complicada, pero muy interesante. Eunuco. Entonces, Perfecto. y además de esto, vengo de hablar un poquito sobre el examen imperial, porque en este sitio, a la final de esta sala, hay como un examen, como examen para nosotros, un examen superior, lo más importante. Y cada 3 años un examen. Entonces aquí hay un poquito explicaciones de cómo se llama examen muy interesante porque este sistema examen imperial chino se practicó entre años 606 durante la dinastía Tang hasta la última dinastía 1905. Durante tanto tiempo, consistía en una serie de pruebas que servía seleccionar a los candidatos o funcionarios. Los pruebas presentaban el camino más corto para ascender a la escala social y por tanto representaban también un objeto fundamental para los miembros de las clases cultas. Perfecto, tremendas funciones que tenían los eunucos en... Y entonces se dice, para ser los altos funcionarios de la corte, se debía pasar una serie de exámenes, por ejemplo, municipales, provinciales y luego el emperador, imperiales, a los que ganaban estos gran concursos se les concedía altos como cargos públicos y grandes feudos, tierra. Entonces, Había toda una jerarquía entre los eunucos. sí, y incluso se las cazaba como algunas princesas de la corte, como premio. Ay. Entonces, por eso este examen es para subir más allá, Una superioridad. Sí, entonces es muy importante. Y actualmente, para nosotros chinos, y cada año tenemos también este tipo de examen. En julio, y más o menos cada año, también es una selección, un examen para seleccionar los buen futuro. Eso es un camino muy importante para los chinos. Este sistema en China yo creo que funciona muy bien. Entonces, y la gente respeta mucho conocimiento, la cultura. Si tengan la cultura, conocimientos, suben. Ese es un camino. Qué interesante, señor Sai. De todas maneras, está como para profundizar en otro momento, en otro webinar, sobre este examen y por qué, como usted dice, los chinos hasta el día de hoy, en cierta época del año, vuelven a hacer esos exámenes. Yo quiero entrar a un tema que a mí me fascinó, que fue las puertas, y generalmente lo que tiene que ver con el número 9. Me imagino que tiene un nombre, estos como botoncitos que tienen, en donde están 9 en forma vertical y 9 en forma horizontal y en forma vertical. Entonces, nosotros queremos saber, porque sabemos que la ciudad prohibida está llena de referencias relacionadas con el número 9, como por ejemplo, 9 dragones, Sí, que hay que cruzar 9 puertas, que hay 9.999 habitaciones. Entonces, la verdad es que queremos saber si todo es exactamente así. Yo puedo decir que sí, porque las he contado varias veces las puertas, pero no
no las 9.999 habitaciones, ni las 9 puertas, entonces nos gustaría saber si acaso eso es una realidad o es más bien un mito. Un mito. ¡Ájale! Ya. Es una cosa que simboliza superior o máximo. Entonces, que el pueblo chino no tenía este tipo de derecho. Entonces, eso solamente como que simboliza la vida superior o máximo, 9 para nosotros, que Una significa virilidad suprema. suprema, eso. Andrea o Sofía, si tuviesen algo que aportar, si no seguimos con las preguntas. Claro, efectivamente el 9, mira, me pasan muchas cosas con el número 9 porque al final del día también significa un 3x3, la triada, el número 3 que también está presente en todas nuestras culturas. Si se dan cuenta en el plano de la ciudad prohibida, si después lo buscan, son 3 salones del patio exterior, que son 3 salones de trono, entre comillas, 3 salones interiores, que son como las habitaciones del emperador, y aquí quiero dejar súper claro, o sea, no es que cada salón tenga una función delimitada, porque fueron 24 emperadores y esta es su casa. Cada uno la ordena más o menos como, obviamente hay ritos y hay salones importantes, pero hay algunas cosas, unos cambios que le fueron haciendo dependiendo del emperador. Como decía el señor Tsai, habían emperadores que hacían su trabajo, otros que no hacían su trabajo, por lo tanto habían en una época que los eunucos tenían mucho poder y otros que no tenían mucho poder. Como sabemos, un gobierno que funciona ordenado funciona bien, y si funciona desordenado, pues entra la corrupción y entran muchos temas que son los protagonistas de las telenovelas chilas que a veces vemos de los misterios de palacio. Entonces, efectivamente, el 9 es el número más alto, y también es impar. Entonces, como yo les decía que estaba toda esta jerarquía en la ciudad prohibida, si tú tienes números impares, siempre te va a quedar un centro. Entonces la ciudad prohibida tiene 3 puertas, la puerta del medio la más grande, 5 puertas, la puerta del medio la más grande, se reservaba para el emperador principalmente. Lo que decía de las puertas de la ciudad prohibida, todo tiene jerarquía en la ciudad prohibida, implícitamente siempre hay una jerarquía. Esas puertas, los pomitos de las puertas, que en español casi que no tenemos, porque no existen nuestras puertas como tal, se llaman mentín. Y las puertas de la ciudad prohibida siempre son 9x9. Hay otros lugares que a veces tienen menos, 7x7, etcétera. Siempre son números impares, ¿ya? Así que, y de hecho, hasta el día de hoy en Beijing tú puedes comer unos pastelitos que se llaman mentín, que son como los inspirados en los pomos de la ciudad prohibida. Entonces tenemos los 9 dragones, que el dragón representa al emperador, 9 dragones volando, porque el emperador en el cielo es como el emperador su máximo esplendor. O sea, siempre hay un montón de simbología para reafirmar, así como, esta es la casa del emperador, vive el emperador, nadie más entra que el emperador, pero además representa al emperador como por todas partes. Perfecto, claro, porque la verdad que uno lo nota que la gran importancia que tiene la numerología china, el número 9, pero qué buena aclaración que nos hicieron. Aquí también nos preguntan harto, se impresionaron, hay varios comentarios de personas que han participado en los campamentos de verano, de alumnos, exalumnos nuestros, y preguntaban a Sofía si acaso fue muy grande el choque cultural que vivió cuando llegó a la ciudad prohibida, considerando muchos de los que han estado allá se han sentido como hay un tema, pero que no solo sucede en la ciudad prohibida, sino que también en varios lugares de China que uno piensa que uno es famoso, porque a los chinos les gusta sacarse muchas fotos con nosotros y cosas así. Entonces nos preguntaban si acaso algún minuto te viste como incómoda o algún choque cultural importante que hayas vivido en este lugar tan turístico. La verdad, creo que no me ha pasado nada que me haga sentir así como quiero irme de aquí, porque la gente, delante el señor Tsai hablaba de los números, de la cantidad de gente que hay adentro, y al final todos están enfocados a, oh, mira, los dragones, oh, mira, esto de la simbología, de los números 9, hay tanto que ver adentro, y que como que, claro, en muchos lugares de China uno se siente como un famoso porque vas por la calle y te toman fotos, pero a mi parecer, estando en la ciudad prohibida, uno se convierte en algo de segundo plano, porque hay tanto que ver, hay tanto que saber y tanto que fijarse en detallitos que en lo personal a mí no me ha pasado
ninguna anécdota o ninguna historia así como terrible. Yo siento que eso, que yo he pasado a ser uno más, un turista más, una persona más, y que impresionada dentro de este lugar. Excelente, excelente. Gracias, Sofía. Chuta, son las 7, yo creo que estaríamos en la última pregunta y como siempre a la gente que nos hace las preguntas nos dejan sus correos y se leen las respuestas después, así es que, bueno, perdón también, yo estoy aquí con una señal débil, pero quisiera preguntar sobre, dicen que los tejados en la ciudad prohibida siempre tienen formas de dragón, si esos dragones son todos los mismos o son diversos dragones o qué significarían, porque en alguna oportunidad han escuchado que como que cuidan la ciudad prohibida, en otra oportunidad han escuchado que solamente decoración o es parte de la arquitectura. Si quisieran hablar un poquito de esos dragones, si son todos lo mismo o son distintos. Andrea, estás sin el micrófono. No, es que no sabía si iba a hablar el señor Tsai primero o yo. Bueno, principalmente los animalitos que uno ve en los tejados representan, depende de la literatura, los hijos del dragón, pero cada uno tiene su propio, no sé si es una foto, pero después se las puedo mostrar, cada uno tiene su propio nombre y su propio significado. Yo cuando hice mi tesis en la ciudad prohibida, yo me compré un libro típico, y el libro estaba en chino porque no había otra bibliografía en esa época, estaba en Beijing, entonces... y no leía tanto chino porque aparte era arquitectura tradicional de la ciudad prohibida, entonces era un poco difícil. Y el tema es que le digo a un amigo chino, tú lee y vamos comentando. Y me llegó un momento y me dijo, ¿sabes qué? Estos nombres de los animalitos no los sé leer. Me dijo, porque son los nombres específicos para estos hijos de dragón, estos dragoncitos. Me dijo, sé que son dragones, etc. Entonces en el fondo son como un tipo de bestias que dan cierta protección. Mientras más animalitos, por decir animalito en el fondo, más alto rango es el edificio. Entonces a veces uno se encuentra con el primero, que vendría siendo que no cuenta, y el último, y entre medio están estos hijos del dragón, que por ejemplo los ven acá, que están como todos enumerados. Y cada uno de ellos tiene un nombre en chino y una descripción. ¿Ya? Entonces puede ser una especie de pájaro, especie de dragón, no son dragones como tal, tenemos que entender también que nosotros le decimos dragones porque parecen dragones, no son todos dragones dentro de la filosofía, como decía el señor Sai, hay leones y hay otro tipo de animalitos, eso es principalmente, pero también tienen protección con la lluvia o que puede traer agua, buena suerte, etcétera, etcétera. Perdón, no estoy con muy buena señal, lo que preguntaban, ¿y son todos iguales o son distintos? Son todos distintos, distintos y todos tienen un nombre diferente y una función diferente. Y no todos los salones tienen todos los animalitos. O sea, el Salón de la Armonía Suprema, que es el Tai Hatian, que es el más grande, tiene más que el resto. Eso es. Perfecto. Oye, gracias, muchas gracias. Dígame. El dragón es un animal mitológico en China, con la cabeza de caballo, cuerpo de serpiente y patas de águila. Es animal mitológico que son diferentes, no todos son iguales. Sí, que como Andrea decía, que cada uno tiene su nombre. En el techo, sobre el techo, hay muchos animales diferentes. Siempre el primer animal es dragón, y resto y otros animales. Todos estos animales para proteger todos los dueños de la casa. Hay mucha leyenda sobre todos los animales también mitológicos. Entonces, es también muy interesante. Bueno, ya está. Y lo último, antes que se Sí, por favor. Lo otro, lo interesante del dragón chino, que no es nuestro concepto de dragón occidental, porque nuestro dragón occidental es casi como del apocalipsis que te venía a comer y tira fuego, que el caballero medieval va a matar al dragón, porque el dragón es malo en nuestra cultura. En cambio, en la cultura china el dragón es bueno, porque tiene la posibilidad de traer agua.
y el agua Exactamente. siempre es buena. Y Exactamente. principalmente la ciudad prohibida, tú ves, bueno, además de todos los dragones que hay, en los 3 palacios del salón exterior y el del patio exterior y el interior, pero perdón, del exterior, está en una triple plataforma de mármol. Y hay como dragoncitos, y esos dragoncitos tiran agua cuando llueve. Por eso, cuando llueve en Beijing, a la ciudad, la parte moderna se inunda, porque llueve torrencialmente, pero la ciudad prohibida nunca se inunda, porque tiene un sistema de drenaje maravilloso, ayudado por los dragones. Y también Ayudado por los dragones, absolutamente, ¿ah? Porque la verdad que sí, toda la razón, nunca se ha vivido una inundación considerando las nevazones y la cantidad de lluvia que cae en ese lugar, porque la verdad que, claro, Beijing en este caso tiene justamente las 4 estaciones que cuando hace un calor, pero que uno va caminando y sientes como que la piel se va quemando, así como en el invierno, y es una cosa que es muy común que se vaya la circulación de los dedos con ese frío que se siente en Beijing, que ni siquiera se puede andar en bicicleta. Estimados, estimadas, en beneficio del tiempo, vamos a terminar por hoy. Les agradezco enormemente esta exposición. Agradezco también a todos los asistentes que nos han acompañado de diferentes lados. No los me voy a mencionar esta vez porque la verdad que son de varios lugares, así es que agradecer su presencia. Esperamos que les haya gustado esta actividad. Seguimos con actividades. Mañana viene una muy importante a las 11 de la mañana. Vamos a estar con Gonzalo Matamala, en donde nos va a contar el antes y el después de China en relacionado con la pandemia. Tanto súper invitado Gonzalo Matamala, él es ex director de ProChile en Beijing, él fue agregado comercial de Chile en la Embajada de la República Popular Chile en China, entonces va a estar bastante interesante, desde ya todo súper invitado, y ahora vamos a cerrar esta cortina con la exposición que nos facilitó muy gentilmente la Embajada de la República Popular China, a quienes agradecemos absolutamente. Gracias, señor Tsai, gracias, profesora Andrea, gracias a nuestra querida Sofía, y por supuesto a Carolina y a Carlos que están detrás bambalinas. Muchas gracias, Tsai Tien. 谢谢，谢谢，再见。国庆节快乐，中秋节快乐。对，明天。
Chao.